Qué bella es la palabra de nuestro Dios y qué maravilloso es poder estar nuevamente con ustedes, queridos amigos. Su servidor y hermano en Cristo Jesús, Pastor Pedro Remigio Olivares, le da una cordial bienvenida a nuestro pan cotidiano. ¿Te parece bien si buscamos la dirección de nuestro Padre Celestial? Padre amado, gracias por hablarnos todavía a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú revelas los secretos más profundos de nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por el sacrificio expiatorio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Quédate con nosotros. Y si alguno de nuestros amigos o hermanos, televidentes, oyentes en las diferentes plataformas o a través de la radio, Padre, está pasando por una situación complicada, lo ponemos en tus brazos de amor. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy, querido amigo, te presento Siempre hay luz entre las tinieblas. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. San Mateo 28:2. Si después de la crucifixión y sepultura, los discípulos, en vez de dar lugar a su dolor, hubieran repasado detenidamente lo que Cristo les había dicho a fin de prepararlos para esta ocasión, habrían visto una luz en medio de las tinieblas. No habrían caído en semejante desfallecimiento y abatimiento. Hubo un gran terremoto antes que nadie llegara al sepulcro. El ángel más poderoso del cielo, el que ocupaba el lugar del cual cayó Satanás, recibió su orden del Padre y, revestido con la panoplia del cielo, quitó las tinieblas de su camino. Su rostro era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Tan pronto como sus pies tocaron la tierra, ésta tembló bajo sus pisadas. Los guardias romanos estaban cumpliendo con su cansadora vigilia cuando sucedió esta maravillosa escena, y se les dio fuerza para que soportaran el espectáculo, pues tenían que dar un mensaje como testigos de la resurrección de Cristo. El ángel se aproximó a la tumba, apartó la piedra como si hubiera sido un guijarro y se sentó sobre ella. La luz del cielo rodeó la tumba y todo el cielo fue iluminado con la gloria de los ángeles. Entonces se oyó su voz: tu Padre te llama, sal fuera. Y Jesús salió de la tumba con el paso de un conquistador poderoso. Se produjo entonces un estallido de triunfo, pues la familia celestial lo estaba esperando para recibirlo. Y aquel ángel poderoso, seguido por el ejército del cielo, se inclinó ante él para adorarlo, mientras Jesús, como el monarca del cielo, proclamaba sobre la tumba de José: yo soy la resurrección y la vida. Cuando Cristo en la cruz exclamó: consumado es, se produjo un terremoto que abrió las tumbas de muchos santos y fieles que habían dado testimonio en contra de toda obra malvada y habían enaltecido al Señor Dios de los ejércitos. Ahora, cuando el dador de la vida salía del sepulcro proclamando: yo soy la resurrección y la vida, convocó a estos santos a salir de sus tumbas. Estos, mientras vivieron, dieron un testimonio inquebrantable en favor de la verdad, y ahora nuevamente habrían de ser testigos de aquel que los había levantado de los muertos. El Señor dijo: estos ya no serán cautivos de Satanás. Los he redimido y los he sacado de la tumba como los primeros frutos de la manifestación de mi poder, para que estén donde yo estoy y para que nunca experimenten aflicción ni vean más muerte. Manuscrito 115, año 1897. Gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias porque tú, Señor, penetraste las tinieblas y no podías permanecer en la tumba, porque tu palabra firmemente había dicho que al tercer día habrías de resucitar.
Y en esa resurrección extraordinaria, maravillosa, tú nos has traído luz y esperanza. Padre querido, gracias, porque cuando dijiste consumado es, precisamente acabaste, terminaste, Señor, en tu sacrificio expiatorio, ese rescate por nosotros. Alabado y glorificado sea tu nombre. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.